irrumpirá trayéndome la paz. Aunque esté rodeado, puedo confiar en ti. Y si hay tinieblas, tu luz vendrá y las disipará. Eres mi confianza, mi seguridad, mi ciudad amurallada, mi perfecta paz. Jesús, eres mi confianza, mi seguridad, mi ciudad amurallada, mi perfecta paz. En mi debilidad, tu poder me sostendrá. Y en la tempestad, tu voz irrumpirá, trayéndome la paz. Aunque esté rodeado, puedo confiar en ti. Y si hay tinieblas, tu luz vendrá y las disipará. Eres mi confianza, mi seguridad, oh, mi ciudad amurallada, oh, mi perfecta paz. Jesús, eres mi confianza, mi seguridad, mi ciudad amurallada, oh, mi perfecta paz. Jesús. Jesús, 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 es mi confianza, mi seguridad, oh, mi ciudad amurallada, oh, mi perfecta paz. Jesús, eres mi confianza, mi seguridad, oh, mi ciudad amurallada, oh, mi perfecta paz. Jesús. En mi debilidad, tu poder me sostiene. Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos aquí en nuestro programa Resplandece. Felices de estar aquí con ustedes y, como siempre, rogándole a nuestro buen Dios que su misericordia nos permita ser de bendición para todos ustedes. Les mandamos saludos, les mandamos buenos días y también le damos la bienvenida aquí al pastor Guillermo, que está de cumpleaños. Le bendecimos. ¿Cómo estás? Amén, pastor, gracias, de verdad que les agradezco y también dándole gracias a Dios por un día más y un año más de vida, pero también a ustedes invitándolos a que nos puedan visitar por medio de las redes y dándonos a poder dar a conocer en este día tan hermoso
que todos los días estamos de 7 a 7 y media, sabiendo que Dios ha sido bueno para nuestras vidas y también para sus vidas. Amén. Amén. Vamos a seguir hablando entonces un poquito acerca de esto que le titulamos irreconocible, pero con el concepto, hermano, que a veces, hermano, hay cosas que nublan nuestra percepción, nuestra vista, y que vienen a ser aquello que evita, ya sea que reconozcamos a alguien, que reconozcamos a Dios, que reconozcamos su visitación, su ayuda, cualquier cosa, o en algún momento también que podamos, hermano, no reconocer algo en nosotros, ¿verdad? Podríamos ser como aquella iglesia que, digamos, yo lo que quiero que se dé cuenta es que cada vez que había algo que evitaba el reconocimiento, había un problema. Digamos, por ejemplo, aquella iglesia, la Odisea en Apocalipsis, ella decía, yo soy rica, de nada tengo necesidad, pero su estado verdadero era otro, y cómo era que ella no podía reconocerla. Entonces, en ese problema de no reconocer y no poder reconocer, ¿cómo se puede decir? En esa falta que tenía de reconocimiento propio, estaba en un gran problema, porque viene el Señor y le dice, eres una miserable, una digna de lástima, desnuda. Bueno, y hermano, le da una regañada buenísima, ¿verdad? Y entonces digo yo, ¿qué cosas vienen hermano, a nublar nuestro entendimiento para que no podamos reconocer? Para que no podamos reconocer las cosas que tenemos que reconocer, y para que tampoco podamos reconocernos a nosotros mismos algunas cosas. Y entonces platicamos ayer un poquito, hermano, porque prácticamente estamos hablando de los enemigos del reconocimiento, de esas cosas que vienen a nublar este reconocimiento que es muy necesario para poder desarrollarnos. Ayer hablamos un poquito como los de Emaús, cuando iban desanimados, con peso de tristeza en su corazón, no pudieron reconocer a Cristo. Iba caminando a la par de ellos y no lo reconocían. Entonces vimos ese agente, vea, la tristeza, el desánimo, cuando uno, hermano, se inunda de tristeza, de ese sentimiento que no es de parte de Dios. Hay un nublamiento, hay una oposición que no nos permite reconocer algunas cosas. Ayer decíamos que no nos permite reconocer la tristeza que Dios está operando, incluso en aquellos momentos que nosotros nos sentimos desanimados. Y hoy queremos hablar de otro punto creo que van, hermanos, ligados con el que hablamos ayer. Y es que en Job capítulo 2, versículo 12, y yo quiero entrar con esto de una vez, dice: y cuando alzaron los ojos desde lejos, aquí están los amigos de Job que llegan a visitarlo. Y miren lo que dice: cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, dice, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hasta el cielo sobre sus cabezas. Entonces me pegaba en mi corazón, porque yo decía, estos amigos de Job, hermano, lo conocían. Y ahora lo ven y dice, y no lo reconocieron. O sea, Job, aquel hombre con toda la gloria que tenía, ahora estaba sin gloria. Ahora lo vieron sin brillo. Ahora lo vieron bajo la prueba. Bajo una prueba que lo estaba procesando, hermano. Y que en ese momento de la prueba, ese proceso que estaba desarrollando y que estaba viviendo en su vida, nublaba lo que él verdaderamente era. Entonces aquí nos queremos quedar con esto, que a veces en medio de la prueba, en medio de los procesos, somos irreconocibles. Pareciéramos, hermano, que como que no reconocemos lo que somos, como que no se reconoce, no se ve, pero debemos de entender que la prueba pues no va a definir lo que somos, sino lo único que va a hacer es certificarlo. Sí, cuando hablas de esto, pastor, veo yo que a Job, en medio de esta prueba que estaba pasando y que sus amigos no lo reconocían, veo que también él en lo que estaba tal vez a la vista de ellos estaba irreconocible, pero por dentro estaba siendo pulido. La prueba lo estaba puliendo de una manera diferente, aunque muchas veces nosotros nos vamos por lo que vemos.
Claro. Y reconocemos a las personas muchas veces en medio de las pruebas por lo que vemos en ellos, pero dentro no saben que el Señor está haciendo una obra y lo estaba haciendo con Job. Y aquí veo que hablabas tú también que no los permitieron ver, sus amigos no pudieron ver lo que realmente era Reconocer, Job. ¿va? ¿Va? Lo que lo que había sido, ¿va? Tal vez para los ojos humanos, pero no sabían de que lo que había sido iba a morir, pero lo que venía dentro de él era lo que iba a ser reconocido después. Qué lindo y qué importante, ¿verdad? Porque, digamos, esto me ha enseñado cosas a mí. Lo primero es que si estamos en medio de la prueba, estamos en medio de un proceso, tal vez no reconocemos lo que Dios dice de nosotros, que somos, ¿verdad? O sea, tal vez no nos vemos, ¿verdad? Tal vez, digamos, el Señor tal vez te dijo, te voy a hacer esto, digamos, en mi caso, sos mi siervo. Y cuando uno se ve, dice, Padre Santo, ¿verdad? Parece que no hay nada aquí. Pero ese proceso a veces no nos hace reconocer lo que hay Dios en nosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros. Y otro punto importante es que a veces, hermano, nosotros juzgamos como derrotados a gente que está pasando su proceso, ¿verdad? Porque mientras el que está siendo procesado, mientras no está terminado, no se puede manifestar lo que verdaderamente es. Pero me preocupa a mí porque digo yo, qué peligroso es no reconocer, ¿verdad? Bueno, no reconocernos a nosotros mismos, uno. Y dos, porque uno tira la toalla, ¿verdad? Y dos, también poner el dedo rápidamente para decir, no, este no tiene nada. Y no sabemos si está en medio de un proceso. No va a ser que vayamos a reprobar a alguien al que no se le nota lo que es por causa del proceso, porque está irreconocible a causa del proceso, pero como bien decía el pastor Guillermo, se estaba gestando la doble porción que venía para este hombre, pero en ese momento no se miraba, en ese momento ni sus amigos le reconocían el estado de aquel hombre. Entonces hay cosas que nos hacen irreconocibles y una de esas es la prueba, pero hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos permita ese reconocimiento, ¿verdad? De ver nuestro estado, de conocer nuestro estado a pesar de estos procesos y a pesar de las pruebas, que nos permita tener ojos para ver, hermano, a la gente, pero no por lo que está manifestando el proceso que llevan, sino por lo que verdaderamente son en Cristo Jesús. Fíjate que qué lindo, porque hablando de que estamos en Job, ¿verdad? Veo que sus amigos no lo conocían. Eso está bien, no lo conocían, pero sus parientes, sus familiares, también dice en Job 19:14, fíjate que dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí, fíjate, entonces ni la casa lo conocía, muchas veces en nuestra casa no nos van a reconocer. ¿Por qué? Porque no saben el proceso que estamos pasando, aunque muchas veces vamos, como decías tú, qué lindo, porque nos juzgan, va, y dice, a la verdad lo que le está yendo, como ese no tenía nada de Dios, pero no saben que se está gestando algo dentro de nosotros que nuestra propia familia no nos va a conocer. Pero fíjate que dice que también, no solo ellos, sino que también sus servidores de su casa, dice, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, o sea, ya inconocible, y no era nuestro patrón, ya ni le hacían caso, ya no tenía esa misma autoridad que lo tenía antes, entonces iba perdiendo, tal vez estaba siendo irreconocible para ellos, pero estaba siendo conocido para Dios. Qué tremendo eso que tenés ahí, porque a los ojos de sus criados, a los ojos de todos aquellos que lo habían visto brillar, ahorita en este momento que le habían quitado su brillo para darle más, no lo reconocían. Y bueno, y es que aquí hay un montón de cosas que tenemos que considerar, pero tal vez lo que queremos, hermano, agrandar un poquito, ponerle hincapié es que lo que a veces no nos permite reconocer, lo que a veces nubla el reconocimiento es que estamos en un momento difícil, que estamos pasando una prueba, que estamos en medio de un proceso y no lo entendemos, y a veces tiramos la toalla, pensamos que Dios no tiene nada con nosotros, o en el peor caso, como le decía, es reprobamos a alguien o decimos este no tiene nada que ver, este no tiene nada, y uno no sabe, y uno no comprende, hermano, porque digamos, por ejemplo, hay otro pasaje que me llama mucho la atención con este mismo concepto, ahí en Cantar de los Cantares. Usted sabe que este libro es el libro del cortejo matrimonial entre el amado y la amada. Y podemos ver aquí la sombra de Cristo y la iglesia, ¿verdad? En ese cortejo de enamoramiento que tenían entre ellos. Pero entre las cosas que dice esta amada,
le dice, mire lo que dice, no os fijéis en que soy morena. O sea, me quemé, ¿va? No os fijéis que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo y me pusieron a guardar las viñas, y mi propia viña no guardé. Entonces, pero mire, ¿sabe qué me gusta? Lo que ella entendía era, que no se preocupen por mi apariencia. O sea, me gusta una cosa aquí, la novia sabía quién era, a pesar que se miraba, que la prueba le había cambiado su apariencia. ¿Verdad? Porque si dice aquí, no os digáis que soy morena porque el sol me ha quemado, seguramente no era tan morena antes de que el sol la quemara, pues. No sé cómo lo veas vos, pero yo veo que el sol aquí había provocado un cambio de apariencia. El sol aquí es la figura de la prueba, figura de aquel momento difícil, pero qué tremendo que bajo el sol de la prueba se pierde la apariencia. Y entonces otros empiezan a decir, empiezan a juzgar. Empezamos, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano, porque la iglesia, a pesar que esté bajo la prueba, a pesar que está quemada por el sol, no quiere decir que deja ser la amada y la que se va a casar con el Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿va? Porque aquí vemos que la amada estaba haciendo la obra con sus hermanos, fíjate, que estaba en una viña donde ella se estaba preocupando más por otra viña, donde la prueba había sido y la gente no le reconocía esto, porque lo que querían ver era la misma blanquita que estaba antes, ¿va? ¿Dónde está tu blancura? Sino que la prueba la había llegado tal vez a ponerse morenita, pero no sabían ellos de que ese color no era realmente el que se estaba gestando dentro de ella, porque dentro de ella todavía estaba aquella mujer blanca, pero ahora con un enamoramiento diferente, pero sabía que al guardar la viña, estaba guardando algo que el Señor estaba haciendo sobre su viña. Y fíjate que cuando veo yo este ejemplo, también lo podemos ver así como cuando Ruth llegó Ruth y Noemí llegaron allá a Belén, ¿va? Y las amigas le comenzaron a decir, y no es esta Ruth, no es esta Ruth. Entonces, como también, sí, se parece a Ruth, ¿va? O sea, tal vez ya no miraban a aquella Ruth alegre, no miraban a aquella Ruth, Noemí alegre, sino que miraban a alguien que iba triste, ¿verdad? Fíjate que bueno, solo antes de que lleguemos ahí, sí, que es un ejemplo importante, esto de Noemí, que también en algún momento ella pierde de vista, pierde el reconocimiento de lo que ella era por causa de la prueba. Y hermanos, y no, obviamente no culpamos a Noemí, no culpamos a Job, si pasaron momentos difíciles, hermano, momentos que pues nadie quiere, y que seguramente momentos donde se pierde el enfoque de lo que Dios está haciendo, porque a veces uno no entiende. Pero digamos, por ejemplo, dice, me llama la atención esta mujer. Pongo este ejemplo de la mujer de la amada de Cantar de los Cantares, porque me llama la atención que ella entendía que su apariencia no iba acorde con su identidad y con lo que era ella, pero ella lo sabía. Entonces digo yo, qué importante que ella reconocía que estaba quemada, que su apariencia, que había pasado una prueba, que estaba en un momento que no era el óptimo, pero ella sabía que dentro de ella seguía siendo la amada, la enamorada de Dios. Entonces, mire lo que dice, digamos, en Cantar de los Cantares 1.5. Dice, y esta versión es suave, pero hay otras versiones que dice, soy negra, pero aquí dice, soy morena, pero preciosa. Fíjense qué tremendo. O hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Entonces me llamaba a mí la atención, ¿verdad? Que ella sí reconocía quién era. Ella sí reconocía, a pesar de la prueba, ella entendía quién era. Y esto hay que comprenderlo, hermano. Nuestra prueba no nos define, el proceso no nos define. Solo porque no llegues al brillo y solo porque no estés en aquella forma que tú quisieras, no quiere decir que no eres lo que Dios dice que eres. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esto nos lleva otra vez a lo que decía Guillermo. Y es importante porque aquí podemos ver algunos otros elementos. Por ejemplo, Noemí lo que había hecho, el error que había cometido es que había dejado a Dios. En el momento de dificultad, corrió para salvar su vida a Moab. Y entonces lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó? Como el que es hijo,
lo disciplinan, Sí. lo metieron en un proceso, en una prueba, se la tragó el pez, pues, por decirlo así. Pero dice al regresar, dice, y ahí lo tenías, ¿verdad? No sé en qué versículo me dijiste que lo tenías, pero En Ruth, bueno, tengo en Ruth, Ruth 1:20, 1:19, ¿no? 1:19, sí. sí, pues, cuando regresa, ahorita lo lees, dice, cuando regresa Noemí, acompañada de Ruth, dice la palabra que todos decían, toda la ciudad decía, ¿no es esta Noemí? Ah, se parece a Noemí, pero a mí, claro, ahí hay algo que decir, pero me llama la atención lo que decía Noemí de ella misma. Y ella decía, no, ya no me digan Noemí. No, yo a Noemí ya la reconozco. A Noemí, ¿por qué? Porque la mano del Señor ha sido pesada sobre mí. O sea, la prueba me quitó lo de Noemí. Yo soy Mara. Noemí quiere decir dulzura. Y Mara quiere decir amargura. Entonces, hermano, qué impresionante. ¿Eh? Dejó de entender que su diseño era dulzura. Y entonces, en esa pérdida de reconocimiento por la prueba, se convirtió en una amargada. Bueno, no sé si lo lees ahí. Fíjate que dice Ruth 1:19, dice, partieron juntas y llegaron a Belén. A su llegada se impresionó toda la ciudad. Mira, o sea, no una, ¿va? Todas. Las mujeres comentaban, pero es esta Noemí. Entonces, como diciendo, es esta, y no Noemí, es aquella dulce, aquella adoradora, aquella hermosa, aquella que siempre estaba una palabra de felicidad sobre ella, pero ha cambiado su semblante, ya no es la misma, ya no adora, ya no viene contenta, sino que ella misma, como decías tú, comenzó a menospreciarse, pero por el proceso. Pero ese proceso es cuando nosotros dejamos de buscar de Dios, o nos alejamos de él, no sé cómo. Sí, pero digamos, tenés razón. Sí. Aquí el elemento es, Noemí, en este proceso no se lo dieron para mejorarla, se lo dieron para que regresara, porque había abandonado. Es como vemos a Jonás en algún momento, ¿verdad? Que lo meten en el proceso para que vuelva. Entonces, ese es un elemento, ¿verdad?, que tendríamos que ver por qué viene la prueba. Pero me llama la atención la percepción de Noemí, que ella perdió de vista quién era. Pero, hermano, para ella ya no era reconocible, ya no era Noemí, ella se convirtió en Mara. La transformaron a la dulce en una amargada. Entonces, esto a mí me preocupa porque yo a veces, hermano, empezamos a, digamos, por ejemplo, hablemos así, claro, y usted lo puede poner de diferentes formas, pero a veces nos convertimos en amargados por la prueba. Y eso quiere decir que dejamos de reconocer lo que Dios había diseñado en nosotros. Por la prueba nos cegó de tal manera que nos engañó de que somos lo que no somos. ¿Verdad? Como a esta mujer que ya se creía amada, se creía amargada, cuando Dios lo que había diseñado en ella era dulzura. Y que no se le iba a cambiar lo que era. El problema era que estaba en medio de una circunstancia difícil, estaba en medio de la prueba, de un proceso, de un trato. Ahí lo dice, ¿verdad? Llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Pero, o sea, la había llenado de amargura, pero no le había cambiado el nombre, sino lo que quería era purificarla, regresarla a ese estado de dulzura que lo había perdido en el momento que se alejó de Cristo. Pero, de Dios, perdón. Entonces, solo, ¿de qué estamos hablando entonces? De que la prueba, que los tratos de Dios a veces, hermano, nublan, no nos dejan reconocer, o sea, ni nos dejan reconocer lo que hay en otros, ni nos dejan reconocer lo que hay en nosotros mismos, porque somos fáciles para juzgar. ¿Verdad? Lo veo en problemado Guillermo, y de plano que debe andar de plano que no es hijo de Dios, de plano que no, y tengamos cuidado, porque quién sabe, ya puede ser que esté pasando un proceso porque le quieren dar el doble. Y en nuestro caso lo mismo, ¿verdad? No, yo no soy hijo de Dios, no, yo no soy esto, no, yo no soy Noemí, yo soy Mara, ¿verdad? Yo no soy para esto, yo no soy siervo de Dios, y se empieza a nublar, y dejamos de reconocer las cosas que Dios puso en nosotros, reconocer las promesas que Dios nos había dado, y empezamos a creer el estado que provoca en nosotros la prueba. Y entonces esto es lo que queremos pelear hoy. Estas son cosas que tenemos que quitar. Que no importa, la Biblia dice, aunque tu principio sea pequeño, con todo,
tu final será engrandecido. Quiere decir que mientras estamos en el proceso, eso no define quiénes somos. No deberíamos de reconocer por el proceso quiénes somos, sino que deberíamos de tener paciencia para que al final se manifieste qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Lindo eso, de verdad que muchas veces nosotros no comprendemos las situaciones en nuestras vidas, pero Dios en su misericordia muchas veces estamos pasando algunas pruebas, pero estas mismas pruebas son las que nos van a catapultar a un lugar más arriba, donde Dios nos está llevando. Y veía yo también, hablando en Ruth 1:21, hablando sobre Ruth, dice, lléname fui, dice, mira, o sea, muchas veces estamos llenos, como dice aquí, lléname fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Porque muchas veces tenemos que reconocer que lo irreconocible nos va a hacer a nosotros volver al lugar desde el principio, como hablabas de la iglesia, ¿va? De que les hacía falta muchas cosas, como también la iglesia de la Filadelfia, que no me recuerdo, pero es que había perdido su primer amor, perdóname. Entonces vemos de que hay cosas que han perdido. A cada iglesia Dios les hablaba y cada una les faltaba algo que los hacía no conocibles. Tenía muchas cosas, pero había algo que las hacía inconocibles, ¿verdad? Que algo que les faltaba. Y también aquí vemos a una Noemí, hermanos, que ella estaba llena del Señor, pero cuando ella se alejó de la casa del Señor, vuelve, y cuando vuelve vacía, pero con un proceso, con un diferente rostro, con una diferente, tal vez, posición o una diferente acción, porque antes actuaba diferente y ahora venía como derrotada. Pero más sin embargo, Dios estaba haciendo algo en ella, porque iba a ser una mujer, pues ahora renombrada, ¿va? Sí, hombre. Y es que, digo yo, a pesar que estaba paliada, seguramente, o sea, y óigame, y no digo que estaba paliada porque había portadose bien, se había portado mal. O sea, la habían tomado y la estaban disciplinando, la estaban corrigiendo, la estaban limpiando, pero no por eso dejaba de ser lo que ella era. No por eso ella perdía el diseño de lo que era. No sé si nos estamos dando a entender lo que estoy diciendo, pero importante que solo porque estemos todos arrugados en el proceso no quiere decir que perdemos la gloria y la hermosura que Dios nos había dado. Esta mujer pensó que había cambiado incluso hasta su identidad, diciendo, cámbiame de nombre, ya no me digan Noemí, ya no me digan la dulce, díganme la amargada. ¿Qué fue lo que pasó? Se dejó de reconocer. ¿Por qué? Por la prueba. Entonces hay que tomar en cuenta esto, hermano, y hay que comprender que en medio de la prueba puede ser la prueba y el proceso puede ser que nos nuble, ¿verdad? Que no nos permita reconocer lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios ha puesto en nosotros, las cosas que nos ha prometido. Y como más importante me parece que a veces no podemos reconocer lo de otros porque los vemos en un mal momento de su vida, ¿va? Y eso es peligroso, es peligroso. Eso le pasó ¿te acordás a David? Cuando llega a pedirle que le diera de comer, Nabal. ¿Y qué le dice Nabal? Hoy en día hay muchos fugitivos que huyen de su señor. Lo agarró, no le reconoció nada, ni siquiera le reconoció lo mínimo que era, cuidaste a mis pastores en el campo. Ni siquiera le reconoció eso, pero de todo lo que le dijo es, yo te veo fregado, ¿eh? Yo te veo, vos estás huyendo. Yo veo, no que Dios te había llamado todo, y yo te veo todavía huyendo de Saúl. Pero a los ojos de Dios, él era el rey de Israel. Y él era el dulce cantor. Él era el que tenía el corazón conforme a Jehová. Digo yo, qué peligroso, hermano. Que digamos, no, este no es. Y capaz para Dios sí es. Y solo porque estaba en un momento de prueba y de proceso, de verdad, no se le miraba el brillo. Pero bueno, me preocupa, ¿no? Porque no podamos tener este reconocimiento. Qué grueso eso, hasta que me vino algo ahí. Porque veo que Nabal no lo reconocía. No lo reconocía como estaba en ese momento, pero sí sabía quién había sido David, y no era el que había matado al filisteo aquel, el que no tenía miedo. Miren ahora cómo está, este no es nada, es mentiras, muy creído, y ahora que está aquí queriéndome pedir comida a mí. No miraba en el proceso que estaba, que cuando el momento que el Señor
le iba a dar a él el reinado, este iba a padecer. Y no solo eso, no sabía que le iban a quitar lo que quería también. Pero estamos hablando de lo que es irreconocible. ¿Por qué? Porque ya no lo reconocían por las hazañas que hizo, sino por lo que estaba viendo en ese momento. Pero no sabía que una hazaña mayor venía, porque iba a ser el rey de Israel. Sí, como que en el momento de la prueba y del proceso, como que eso escondiera nuestro verdadero diseño, identidad, y eso podría a nosotros no dejarnos reconocer lo que Dios puso, lo que Dios está haciendo, y que también nos evitaría reconocerle a otros. Fíjese que aquí la hermana Mónica Porres, Dios le bendiga, hermana, dice: buenos días, feliz cumpleaños, pastor. Oh, Le manda ahí gracias. feliz cumpleaños. También dice: también el hijo pródigo perdió su apariencia, o sea, dejó de reconocer quién era totalmente al ser hijo de un importante hombre. Me imagino que vestía y se veía diferente a los demás y terminó peor que un mendigo, ¿verdad? Me imagino que no lo reconocían porque su apariencia había cambiado. Y lo primero que le cambia su padre cuando regresa a su imagen, al bañarlo y cambiarlo así. Y fíjese que muy buen ejemplo, hermana. Gracias por ahí apoyarnos con eso, porque es muy lindo ver, digamos, por ejemplo, seguramente los siervos de la casa ya lo reconocían, por lo que usted dice, porque perdió su gloria, perdió su apariencia. Él mismo ya no se reconocía. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy hijo, ya entendí, ya no soy hijo. Quiero ser uno de tus siervos. Pero a mí lo que me pega en mi corazón es que el padre, con todo y que llegó con olor a cerdo, con todo y que llegó sucio, él sí lo reconocía. Sí. Entonces digo yo: Señor, qué lindo, ¿verdad? Porque a veces estamos apaleados. A veces ni siquiera ya ni nosotros nos reconocemos, ¿verdad? A veces nadie nos reconoce, a veces está, pero tú sí no conoces. Detrás de todos esos, de todas esas ropas feas, detrás de todas esas cosas, hermano, que no hay modo que soltemos, ¿verdad? Atrás de todas esas mañas y desobediencias que tenemos, atrás de todos esos, de todos esos quemadas que nos ha dado el sol en medio de los procesos, tú sí sabes quiénes somos. Digo yo, qué lindo que el padre sí sabía, hermano, de lejos lo vio y salió a darle beso. O sea, como él lo reconoció. Y entonces, después del reconocimiento, que eso sería otro punto, ¿eh? Después del reconocimiento, lo que viene es lo que no vemos en este momento de prueba, en este momento de proceso. Que después del tiempo de proceso siempre vienen nuevos vestidos. Siempre. A Job le vino la doble porción. A Noemí venía una bendición por medio de Ruth. Y al hijo pródigo venían nuevos vestidos y venía un nuevo tiempo de gozo para él. Qué lindo. Qué lindo eso. Fíjate que yo veo de verdad que el Señor en su misericordia nos está transformando. Algunos tal vez no lo parecemos ahorita. Usted dirá: "No, ya no veo nada en eso", pero realmente Dios está haciendo cosas, aunque usted no, cosas que usted no ve. Ahorita que venía en el carro y platicando con el Señor, le decía: Señor, gracias, ¿no? Gracias porque me das otro año. De verdad que reconozco lo que realmente has hecho en mi vida, porque, o sea, no en lo malo, sino que decir: chica, todo lo que has hecho, Señor. La gente tal vez pensaba que no, pero tú has hecho algo diferente. Algo otros todavía me ven con algo otros ojos, pero tú me has visto con tu misericordia. Entonces vemos todo esto, ¿va, pastor? Y vemos que el Señor en su misericordia lo que quiere es que nosotros sepamos que en medio de esa irreconocibilidad para el mundo, Él te está reconociendo en lo interior. Bueno. Hermano, llega el momento donde se manifiesta. Sí. La prueba se va en el joven, pobre, que sale de la cárcel para reinar, que el rey viejo, que ya no sabe recibir consejos, que ya no sabe, se cree la última Coca-Cola del mundo, y que se ríe del joven, pero no sabe que el joven cuando sale va a salir a reinar, mientras que él, estado sentado en el trono, es un esclavo de la ignorancia. Pero bueno, nos metemos a clavo. Yo quiero terminar con este ejemplo, porque ya nos pasamos de tiempo, pero me llama la atención en Lucas 22:31, dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti
para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, mire el diseño. El diseño de Dios para Pedro era, tú vas a fortalecer a tus hermanos. Pero te voy a decir una cosa, pero te van a dar una tu zarandeada. Te van a una zarandeada. Entonces, en la zarandeada no vayas a perder de vista lo que yo estoy haciendo en ti. ¿Verdad? Todos van a perder. En un momento vas a ser el traidor. En un momento te vas a ver como un traidor, como uno que me negaste. Pero yo he rogado para que en medio del proceso tu fe no falle. Mire lo que no tiene que fallar en nosotros, porque la fe son nuestros ojos. Amén. Son las cosas que nos hacen reconocer aquellas cosas que no tenemos a la mano, pero que hay una convicción de que están ahí. Y entonces le dice, pero mire todo el punto, para que cuando tu fe no falle, tú seas la fortaleza de tus hermanos, tú seas los que levantes a otros también. Entonces me llamaba la atención, vea que Pedro en algún momento de su vida, en su proceso, fue un traidor. Pero al final de todo, Dios lo quería como un apóstol, hermano principal, una columna que iba a edificar la iglesia con toda la gloria que Dios le había dado. Entonces, que Dios nos ayude a poder reconocer, pero entendiendo que de repente cuando viene la prueba, cuando viene el proceso, va a querer nublar esa vista para que no reconozcamos lo que hay en nosotros, para que no reconozcamos lo que Dios ha dado en nosotros, y también para que nos equivoquemos al reconocer y al mirar a otros, que hay que tener cuidado. Le digo que eso me parece peligroso, que digamos, no, este no es, y capaz sí es. Sí, no sé si quieres decir algo más. Sí, ahí podríamos cometer un gran error, ¿verdad? Porque realmente muchas veces como humanos, cuando vemos humanos y vemos es que entre veces solo vemos al hombre por su aspecto, pero no vemos al interior que hay dentro de ellos, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a nosotros como guerreros y nosotros no nos miramos como guerreros, nos miramos que nos faltan muchas cosas. Y aquí veía un Pedro que el Señor le dice todavía, mira Pedro, el Señor diciendo, van a venir pruebas. O sea, también hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, aunque te van a venir pruebas, aunque estés algo desfiguradito, aunque estés mal emplasticado, pero yo te voy a hacer brillar tarde o temprano. Entonces, Sí. Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Solo lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos de la mano del Señor para que el día de mañana sea Él el que nos dé ese semblaje, ¿cómo dijera? Ese brillo, como decías tú, esa apariencia la que necesitamos. Sí, van a venir muchos que van a pensar que no, pero que sea lo que el Señor quiera, que va a ser la obra buena. Amén, así es. Entonces vamos a quedar terminados, hermanos. Les agradecemos su sintonía, les agradecemos que pues nos puedan dejar entrar aquí hasta su casita. Les recordamos que estamos aquí de 7 a 7:30 todos los días, de lunes a viernes, aquí en nuestro programa Resplandece. Así que compartamos, evangelicemos de esta manera, y si Dios nos lo permite, mañana aquí vamos a estar una vez más con la ayuda de nuestro Señor para poder hablar un poquito de la palabra. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.